en Santiago de Cuba. Del 20 al 24 de marzo en el Centro Histórico de la ciudad, calles Enramadas y Heredia. Dedicada en Santiago de Cuba a los escritores José Orpí Galí y Efraín Madero Maceo. 32 Feria Internacional del Libro en Santiago de Cuba 2024. Leer es construir identidad. La Feria del Libro en Santiago de Cuba en su edición 32 sigue presentando autores, escritores de nuestro territorio que nos traen a Santiago, valga la redundancia, mucha alegría, y uno de ellos es nuestro queridísimo profesor Israel Escalona Chávez. En la Feria Internacional del Libro de La Habana vivimos esa emoción de que usted, profesor, y a quien ya le estoy dando la bienvenida a este espacio, recibiera el Premio Nacional de Historia del año 2023, aunque se entregó en el 2024 ya. Sí. Sí, para corregir y dejar bien la fecha como es. Así. Estaba recordando que Premios Nacionales de Historia en nuestra ciudad está nuestra querida Olga Portuondo Zúñiga y también Eber Pérez Concepción. Son 3 Premios Nacionales de Historia. Así mismo, así mismo. ¿Qué significa para usted? Yo recordaba esa tarde sus emociones, usted hablaba de cuántos aportó la Universidad de Oriente, cuánto aportaron también compañeros suyos, profesores, justo para recordar y homenajear, lo recordó en ese acto de premiación. ¿Qué significa para usted? Puede parecer una pregunta manida, pero recibir ese Premio Nacional de Historia. No, puede parecer manida, pero realmente es necesaria. Sí. Realmente yo decía en ese discurso de agradecimiento que hablaba en nombre de una generación y de una región. Y es simbólico que la Escuela de Historia se crea en el año 1962, en enero del 62, con la reforma universitaria. Y en enero del 62 nazco yo también. O sea que estoy cumpliendo junto con la Escuela de Historia los 62 años y justamente llega el premio en ese momento. Y los 2 premios nacionales de historia que me anteceden de la ciudad de Santiago de Cuba son 2 baluartes de la Escuela de Historia de la Universidad de Oriente. Son las figuras clave, todo el que pasó en los 80, en los 90, en los 2000, han tenido como paradigma a Olguita, a Olga Portuondo, que es una de nuestras más importantes historiadoras, y también al doctor Eber Pérez Concepción, quien además fue mi tutor del doctorado. O sea que es una satisfacción mucho mayor. Y una persona de los que más insistió en postularme para optar por el Premio Nacional de Historia. Mucha alegría. Yo compartíamos en Claustrofobias Promociones Literarias la noticia de su premio y realmente pudimos leer muchos comentarios, no solo del oriente cubano, sino también de toda Cuba. De toda Cuba, de toda Cuba. Y qué alegría, pues todos comentaban esa alegría de que usted recibiera el Premio Nacional de Historia 2024. Hay 2 puntos que me gustaría abordar en esta breve entrevista. Uno, los Congresos Nacionales de Historia. Usted también hizo referencia a este asunto. Usted, de hecho, también tiene un libro en el que aborda parte de esa historia. Sí, bueno, sobre los Congresos Nacionales de Historia hemos escrito un libro que recoge la historia de los congresos desde 1942 hasta el último que se realizó, o sea, el anterior en Pinar del Río, que fue, porque el último fue en Santa Clara, pero este libro llega hasta Pinar del Río, que fue en el año 22, y lo escribimos junto a la doctora Francisca López Ibeira y el doctor Carlos Rafael Freitas Salazar, santiaguero, médico, quien tenía un libro escrito sobre los congresos, y unimos nuestros esfuerzos para hacer la historia de los Congresos Nacionales de Historia, que la Unión de Historiadores recuperó a partir del año 97. La Unión de Historiadores continuó, se habían hecho 13 Congresos Nacionales de Historia hasta el año 60, desde el 42, y después se interrumpió por determinadas razones, y la Unión de Historiadores, con la presidencia de Eusebio Leal, se propuso continuar los congresos, y de manera simbólica se marcó de que el último había sido el 13 y en el 97, muchos años después del 60, se realiza el 14 Congreso Nacional. Y así se han ido desarrollando hasta el 25, que fue en Santa Clara. También junto a los colegas santiagueros, Manuel Fernández Carcasé y Namilqui Rovira Suárez, hicimos un libro sobre los congresos en Santiago. Sí. Y los congresistas santiagueros, el aporte de los santiagueros, tanto en el periodo de la República Burguesa como a partir del 97, que Santiago fue sede en el año 2001 del 16 Congreso Nacional de Historia. ¿Qué editoriales publicaron estos títulos para ubicar también a los lectores? Bueno, el referido a Santiago por Ediciones Santiago y el referido a los Congresos Nacionales de Historia, Origen, Continuidad, Evolución y Continuidad,
ese lo publicó Ediciones UNIC de la Unión de Historiadores. Ya usted sabe, una referencia importante para abordar, estudiar, conocer un poco más este tema. Me gustaría abordar otra arista que me parece súper necesaria en el caso de estudiar su obra, y yo creo que también es como uno de los avales que impulsaron a que usted recibiera este Premio Nacional de Historia en el 2024, y es el tema de la recepción martiana. Usted le ha dedicado varios títulos a abordar este tema, ¿no? Con los jóvenes, claro, pero también con figuras consagradas. ¿Por qué trabajar este tema? Antes de pasar a esto, sí, debo decirte que con respecto a los congresos, he tenido la oportunidad desde el año 13, estoy al frente de la Secretaría Científica de la Unión de Historiadores y he podido organizar 5 ediciones de los congresos. Ya próximamente debo cesar en esa responsabilidad, pero para mí ha sido una satisfacción que también da mucho trabajo, porque organizar un congreso desde el punto de vista científico, desde que se convoca, los eventos provinciales, la selección de las ponencias, la Comisión Nacional de Admisión, y después tener las memorias, o sea, lograr el congreso, el programa científico, pero lo he hecho con satisfacción. Quizás me ha hecho perder un poco de tiempo de la obra personal, como a veces se dice, pero sí, que también la obra personal de uno es eso. Cuando estás organizando, alguien tiene que hacerlo, sí, alguien tiene que organizar estos eventos, estos congresos, y bueno, lo he hecho con mucho deseo. Que a estas memorias de los congresos ustedes también le dedican mucho tiempo. En algún momento he sido testigo de cómo usted ha estado buscando cada uno de los trabajos de los participantes. Es muy complejo. ¿Y cuánto tiempo lleva también? Es muy complejo, sí. Juntarlo. Poniendo en las normas, llevando lo que tenga la calidad, desde el punto de vista no solamente histórico, sino también literario, buscando la calidad de la obra. Es decir, lleva mucho tiempo, pero claro, el rigor. Qué bien. Entonces, con respecto a la recepción, es un tema que yo vengo trabajando desde los años 90, porque me llamaba la atención que se había escrito algo, existía en la República algunos trabajos de Félix Lizazo, el propio Marinello, en el primer número del anuario del Centro de Estudios Martianos, sobre el entendimiento de Martí, pero no existía una obra que recuperara toda la recepción de Martí a lo largo de la historia de Cuba. Y el único libro que conocí al respecto, y creo que sigue siendo el único libro que lo intenta, es de un alemán, de Otmar Ette. Sí. Cuando conocí ese libro me llamó la atención, y entonces en el 20 aniversario del Centro de Estudios Martianos se celebró un coloquio sobre 100 años de recepción martiana, en el año 97, y hubo un evento internacional. Y a partir de ahí me motivé sobre todo a buscar las partes menos tratadas, porque se trataba de manera general y como todas las historias de Cuba, con un sentido muy capitalino. Y nos faltaba ver la recepción en regiones y localidades cubanas, y específicamente en Santiago de Cuba. Había figuras que prácticamente eran desconocidas u olvidadas. Pongo ejemplo en Artemisa Manuel Isidro Méndez, pongo ejemplo el camagüeyano santiaguero Rafael Argilago, o Leonardo Griñán Peralta, y tantos otros. En la Universidad de Oriente, los fundadores prácticamente todos eran convencidos martianos: Felipe Martínez Arango, José Antonio Portuondo, Jorge Castellano Taquechel, etc. Entonces, todo eso había que estudiarlo. Y por eso nos propusimos estudiar la historia de la recepción martiana con mucho énfasis en lo que ocurre, lo que no se había tratado, buscando las aristas, los costados menos tratados al respecto. Y eso fue lo que hemos hecho en estos años. En el 2010 publicamos El legado del apóstol, sí, pero también con los jóvenes, tú lo recordarás, con los jóvenes martianos santiagueros, publicamos el libro Nombrar a Martí, donde están un grupo del propio doctor Fray Josué Solar, tiene un trabajo, Luis Alberto Pérez Llodi, Yamil Sánchez Castellano, el difunto Roberto Tremble y muchos otros compañeros, Reinier Rodríguez, entre otros, ¿no? Que buscaban estudiar la recepción martiana desde muy diversas perspectivas, no solo en lo histórico, no solo en lo literario, sino hasta en las artes plásticas, en el audiovisual. Esa es la idea de lo que nos ha tratado en estos años, y de lo más reciente que hemos hecho al respecto fue compilar los trabajos sobre recepción martiana en la universidad. Le llamamos honrar honra a los estudios martianos en la Universidad de Oriente, desde Martínez Arango hasta Eber Pérez, por poner dos nombres, por poner dos figuras, marcando desde el 48 que se hace el primer seminario martiano, el primer coloquio, el ciclo martiano como se llamó en el año 48, y después en el 53, libros que la editorial de la universidad ha recuperado, digitalizado y publicado. Pueden descargar también Pensamiento y Acción de José Martí y el de las memorias del Congreso del ciclo martiano
del homenaje a Martí del 53. Muchos sueños y muchos desvelos para nuestro queridísimo profesor Israel Escalona Chávez, que recibió el Premio Nacional de Historia 2024 en la Feria Internacional del Libro. Le agradezco muchísimo, profesor, que usted nos haya acompañado. A ti, claro. Como siempre le decimos a los que pasan por aquí, esto es una breve conversación, pero por supuesto tenemos que seguir indagando en los próximos proyectos. Los proyectos futuros no se anuncian mucho, uno los tiene que ir trabajando, adelantando y digamos que poniéndole un poco más de rigor y más disciplina, como usted siempre ha sabido hacer. Y por supuesto estaremos dispuestos a promover sus próximos libros. De proyectos, sí. Lo que más me tiene emocionado en este momento no es un libro nuevo, aunque hay libros nuevos en camino, pero me tiene muy emocionado que la editorial Verde Olivo haya decidido hacer una segunda edición del libro José Martí Antonio Maceo, La pelea por la libertad, que cumple 20 años, que fue mi tesis doctoral, y le he hecho una introducción actualizando y debe salir, ya te repito, por la editorial Verde Olivo. ¿Y esa noticia llegó después del anuncio de su Premio Nacional de Historia? Había algo, pero ya se está trabajando editorialmente, o sea que ya es casi una realidad. Ya tengo las primeras páginas para empezar a revisar el proceso editorial. Qué bueno, y ojalá que muchos de sus libros pues, puedan reeditarse, publicarse y seguir promoviéndose. Le agradezco nuevamente, profesor. Gracias. Y nosotros seguimos contando otras historias en esta edición edición 32 de la Feria en Santiago de Cuba, a la que le quedan pocas horas para que clausure toda la Feria del Libro en nuestro país 2024, pero por supuesto vamos a seguir bien cerca de los libros y de los escritores cubanos. 32 Feria Internacional del Libro en Santiago de Cuba. Del 20 al 24 de marzo en el Centro Histórico de la ciudad, calles Entramadas y Heredia. Dedicada en Santiago de Cuba a los escritores José Orpí Galí y Efraín Madero Maceo. 32 Feria Internacional del Libro en Santiago de Cuba 2024. Leer es construir identidad.